Bueno, a mí me tocó conversión de Saulo. Amén. Amén. Les voy a leer. Vamos a poner el... Okay. Lo que está, voy a leerlo para después hacer la exposición. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te has de dar a conocer contra el aguijón. Amén. Yo compartí con el video: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate entre la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Les voy a leer todo para que yo pueda entenderle lo que les voy a decir en la exposición. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí el Señor, la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo antes de ser convertido? Saulo nació en Tarso y se formó allí en un ambiente con una influencia griega, judía y romana. Y con ellos aprendieron el oficio de tejer tiendas. Bueno, para mí, yo entiendo, ¿verdad? En su personalidad, Saulo, cómo era antes. Él era un perseguidor de los cristianos. Y lo que decía de que él, el oficio que pudo aprender fue en tejer tiendas. Bueno, para mí, ¿verdad? En mi idioma catracho puedo decir en las carpas de tela, porque era tejida cosas como de hilo, de lana. Saulo estudió en Jerusalén. Primero les voy a hablar quién era él antes de haber sido convertido con el Señor. Saulo era un estudiante en Jerusalén bajo la tutela del maestro Gamaliel, quien fue un rabino, un fariseo, prometiendo doctor de la ley y presidente del Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Saulo fue como un alumno de este maestro, de Gamaliel. Saúl era fariseo de la tribu de Benjamín. En la familia había muchos conversos al cristianismo. Entonces yo pienso que por eso Saúl, él era seguidor de los cristianos, porque él estaba muy sometido como al judaísmo, que dicen en la palabra, era muy devoto de eso. Y se consideraba un fanático de la Torah bajo de la guía del rabino Gamaliel. Entonces, el corazón de Saúl, prácticamente, la personalidad de él, antes de ser convertido con el Señor, él era una persona orgullosa. Aquí es donde a mí me impactó leyendo lo que dice el versículo, donde Dios nos está dando a nosotros, ¿verdad? Que nos reflejamos, porque así pasamos nosotros a veces cuando no conocemos del Señor. La personalidad de Saúl era orgulloso, impulsivo, celoso. Realizaba acciones violentas contra los cristianos. Su corazón estaba lleno de odio, en el camino a hacer calumnias, agresiones físicas,
porque nos habla en Hechos 8, donde él agarraba a los cristianos y los metía presos. Él no podía ver un cristiano que decía de la palabra, porque él iba contra ellos. Él estaba lleno tenía el corazón demasiado lleno de odio. Saulo tenía confusión y enojo, y su corazón estaba endurecido, lo que le impulsaba a actuar de manera violenta contra los cristianos. Saulo salió de Jerusalén hacia Damasco. El viaje que lo llevó a través de las antiguas rutas terrestres de las regiones de Siria y Cilicias. Nos habla en la palabra de los 3 días de su ceguera. Saulo comenzó después de que la luz celestial lo derribara en el camino cuando él iba en búsqueda de los cristianos en Damasco. Estuvo ciego totalmente, no comió ni bebió, estuvo en un estado de shock, desorientado y aterrorizado. Cuando el Señor le habló, lo impacto de la luz, de la presencia del Señor, fue que lo cegó. Estuvo 3 días en ayuno, prácticamente ayuno mental y físico, porque él no comía ni bebía. De todo eso que él pasó esos 3 días cuando el Señor le quitó su vista. Se sintió confundido y vulnerable, totalmente indefenso, porque él dependía de los demás para poderse mover, y para él eso fue muy impactante, porque él era un hombre muy agresivo y buscaba a los cristianos a manera de que ellos no pudieran hacer la obra del Señor. Entonces, lo que el Señor nos habla a nosotros en esta conversión de Saúl, aquí yo puedo ver 2 puntos. El punto principal de la conversión de Saulo, es un milagro de gracia de Dios, que su conversión fue radical. Para mí, yo puedo tomar esto en mi vida, porque cuando nosotros no conocemos del Señor, tenemos todas estas características de Saulo, porque venimos cargados de odio, de pecado. Venimos demasiado cargados cuando no conocemos del Señor. Entonces a mí, cuando me tocó esta exposición, yo le dije: Señor, gracias, porque me hiciste regresar a la vida que yo llevaba cuando no lo conocía a Él. Entonces, para mí, estos son 2 puntos que el Señor nos está dando como enseñanza, para que nosotros, porque los libros de los Hechos son milagros. Amén. Que Dios ha dejado, y eso no va a cambiar nunca. Amén. Pasando de ser un perseguidor de los cristianos, lo hizo pasar apóstol apasionado por él, por el Señor. Entonces, ahí es donde yo digo: Señor, gracias, porque cuando hizo la conversión mía, me identifico con Saulo. Porque la transformación de nosotros tiene que ser radical, no tiene que ser a medias. El Señor acá nos está enseñando en esta palabra, en los Hechos, que cuando Él da la conversión a cada uno de nosotros, es radical, totalmente. Tiene que ser solo para Él, servirle a Él y no avergonzarnos del cristiano, del evangelio. En cada momento nosotros tenemos que reflejar que Cristo vive en nosotros y que somos nuevas criaturas. Y el otro punto donde me da a mí la enseñanza que Dios nos da es en la ceguera. Porque
la ceguera que tenemos nosotros cuando no conocemos del Señor es la ceguera carnal. Entonces el Señor nos enseña que Él puede quitarnos esa ceguera para darnos la visión de Dios. Amén. Si nosotros no lo dejamos, que el Señor los moldee así, entonces yo le digo al Señor, no vamos a aprender a tener la visión que tiene Casa Cristianación. Y yo lo tomo así porque yo pertenezco a esto y esta palabra yo la tomo para mi vida. Porque le digo yo al Señor, gracias por esta enseñanza, que nos das la oportunidad de obtener visión de Dios y que aprendamos a vivir por fe. Si no tenemos fe, no podemos ver las cosas con la visión de Dios. Entonces, esta es mi corta exposición de que Dios me dio de la conversación.